Mi suegra, Elena, se salió de mi fiesta de revelación de género apenas el pastel mostró rosa y dijo que regresaría cuando yo tuviera un verdadero nieto varón. Ella había invitado a unas 70 personas al club de campo, contrató fotógrafos e incluso ordenó decoraciones personalizadas. Este será el evento del año, repetía constantemente, cuando todos se enteren de mi nieto. Ella estaba completamente convencida de que sería un niño. Compró decoraciones azules por si acaso, para usarlas después, dijo. Les comentó a sus amigas de la iglesia que se prepararan para un pequeño hombre, e incluso bordó una manta con el nombre de Junior en ella. Mi esposo, a quien llamaremos Javier, y yo no sabíamos el género. Le pedimos al doctor que lo escribiera en un papel, lo sellara en un sobre y se lo entregara directamente a la pastelera. Elena trató de abrir ese sobre al vapor 2 veces antes de que la cachara. Solo quiero prepararme bien, mija, me dijo. Para eso es la revelación, le recordé yo. Ella ya había decorado el club de campo en tonos amarillos y verdes, pero yo vi la caja de serpentinas azules en su coche, lista para desplegarla en el instante en que obtuviera la confirmación de su nieto varón. El baby shower comenzó de maravilla. Todos reunidos, los regalos apilados muy alto, y nuestra hija de 2 años, Lucía, correteando con su vestidito de hermana mayor. Elena cargaba a Lucía y le decía, «Pronto tendrás un hermanito para que te proteja». «¿Y si es niña?», preguntó Javier. «No seas tonto», contestó Elena. Le recé específicamente por un varón. Llegó el momento de cortar el pastel. Elena se abrió paso hasta el frente, con el celular listo, prácticamente vibrando de la emoción. Miren todos, esto es historia. El primer nieto varón. Javier y yo cortamos el pastel juntos. El relleno rosa se derramó. Un rosa brillante, innegable, un rosa perfecto. La sala estalló en vítores. Felicitaciones por otra niña. Hermanitas. ¡Qué maravilla! Pero Elena se quedó inmóvil, mirando el pastel rosa como si aquello la hubiera traicionado personalmente. «Debe haber un error», dijo en voz alta. «Corten otro pedazo». Cortamos otra porción. Seguía siendo rosa. «La pastelera se equivocó», insistió ella. «No, Elena», le dije, «vamos a tener una niña». Ella bajó el teléfono, agarró su cartera y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta. «Mamá, ¿a dónde vas?», gritó Javier. «Necesito aire. Pero si la fiesta acaba de empezar, ni siquiera hemos abierto los regalos. No me siento bien. Mamá, por favor, detente». Ella se giró en la puerta. Todos en el salón estaban observando. «Esto es publicidad engañosa», dijo. «Organicé esta fiesta para mi primer nieto. Mi verdadero nieto, no otra niña». «Otra niña», dije yo. «Lucía es tu nieta, este bebé es tu nieta». «¿Sabes a lo que me refiero, mija? Un niño para el legado. Alguien que continúe el apellido». Esto señaló el pastel rosa, esto es solo algo redundante. Mi abuela se levantó. «Elena, estás diciendo puras tonterías. Estoy siendo práctica. 2 niñas. ¿Cuál es el punto? Solo se casarán y pasarán a ser parte de otras familias. Los hombres se quedan. Los hombres importan». «Ya fue suficiente, mamá», dijo Javier. «Vete si te vas a ir». «Lo haré. Me llaman cuando tengan algo que valga la pena celebrar». Salió, y el salón permaneció en silencio por un momento. Luego mi hermana, Ana, dijo fuerte. «¡Qué maravilla! Más pastel para la gente que sí ama a este bebé». La fiesta continuó sin ella, y fue mucho mejor así. La gente compartió anécdotas sobre hermanas, sobre crecer siendo mujeres, sobre mujeres fuertes que conocían. Lucía comió pastel rosa hasta que toda su cara quedó manchada. La tía Elena de Javier dio un discurso sobre cómo Elena claramente había olvidado que ella misma era una de 3 hermanas. «Nuestra madre nos amó exactamente como éramos», dijo Elena. «Es una vergüenza que Elena no pueda hacer lo mismo». Elena no llamó por una semana. Cuando finalmente lo hizo fue para preguntar si habíamos considerado intentar de nuevo por un niño. ¿Intentar de nuevo? «Si aún estoy embarazada de esta», le dije yo. «Quiero decir, después. Eres joven. Podrían tener varios intentos más». «¿Intentos? Son mis hijos, no boletos de lotería. Ya sabes a lo que me refiero. Oportunidades para tener un varón. Vamos a tener 2 hijas. Esa es nuestra familia». Querrás decir el fracaso de Javier. El hombre es el que determina el género. Eso no es un fracaso. Eso es genética. Es una desilusión, eso es lo que es. Nunca tendré un nieto. Entonces nunca verás a tus nietas. No te pongas tan melodramática. Las veré en Día de Muertos. No si sigues llamándolas desilusiones. Me colgó, y luego le dijo a toda la familia que yo le estaba prohibiendo ver a sus nietas. Pero Helena puso a todos en claro. «Se salió de un baby shower por un pastel rosa», les dijo Elena. «¿Qué clase de abuela hace eso?» Tuvimos a nuestra hija 2 meses después. La llamamos Rosa, porque es perfecta. Rosa y todo lo que Elena dijo que no valía la pena celebrar. Elena envió una tarjeta sin dinero. Solo una nota. «Estoy modificando mi testamento, eliminando a ambas niñas como beneficiarias». Esa nota se quedó en el mostrador de mi cocina por 2 días, porque no podía decidir si tirarla o guardarla. Mi teléfono empezó a sonar esa misma noche. Primero llamó mi mamá, Octavia, con la voz temblando de rabia al preguntar si había visto lo que Elena había enviado. Repetía que nunca había presenciado algo tan cruel, que Elena había cruzado una línea que no se podía ignorar. Luego llamó mi abuela Carolina y ni siquiera preguntó por la nota, solo empezó a llamar a Elena esa desagradecida una y otra vez.
Lo extraño fue oír a Carolina hablar así de alguien que conocía desde hacía 30 años. A la mañana siguiente llegaron más llamadas. La tía Helena de Javier, mi hermana Ana, incluso algunos primos con los que apenas hablo y que habían estado en la fiesta. Todos querían saber si lo del testamento era real, si Elena realmente lo había puesto por escrito. Me encontré repitiendo la misma historia una y otra vez, leyendo las palabras exactas de Elena en voz alta hasta que perdieron todo sentido y se convirtieron solo en sonidos. Javier pasó esos días tratando de llamar a su madre. Lo escuchaba en la otra habitación, con el teléfono pegado a la oreja, esperando timbrazo tras timbrazo. Ella nunca contestó. Él le dejaba mensajes pidiéndole que le devolviera la llamada, que se explicara, que simplemente hablara con él. Nada. Al tercer día, contestó su papá, Sebastián. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando escuché que la voz de Javier cambiaba, pasando de cansada a furiosa en segundos. Sebastián le dijo que Elena estaba demasiado molesta para hablar, que necesitaba tiempo para procesar su decepción. El rostro de Javier se puso rojo y colgó sin decir adiós, algo que nunca le había visto hacer con su papá. Tiró el teléfono en el sillón y salió. Se quedó en el patio trasero con las manos en la cabeza como si intentara mantenerse unido. Lucía seguía preguntando a dónde se había ido la abuela Elena. Ella venía hacia mí con su carita confundida y quería saber por qué la abuela se había ido tan rápido, por qué no se había despedido si iba a regresar. Traté de decirle que la abuela no se sentía bien, que a veces los adultos se enferman y tienen que ir a casa. Lucía me miró con esos ojos de 2 años que lo saben todo y dijo muy claramente que la abuela estaba enojada por la hermanita bebé. Mi corazón se rompió allí mismo. Incluso una niña pequeña podía ver el rechazo. Podía entender que su abuela se había ido por el género del bebé. Abracé fuerte a Lucía, tratando de encontrar qué decir que no la dañara, pero que tampoco fuera una mentira. Javier entró y se hizo cargo, distrayéndola con una merienda y una caricatura. Pero más tarde, esa noche, cuando ella ya dormía, él se sentó en la orilla de nuestra cama y lloró. Una semana después del shower, Elena finalmente llamó al teléfono de Javier. Yo estaba doblando la ropa cuando él contestó y pude escuchar su voz a través del auricular, aunque no puso el altavoz. Ella no se disculpó ni preguntó cómo estábamos. Se lanzó directamente a sermonear sobre pruebas genéticas y fecundación in vitro con selección de género. Era evidente que había investigado. Tenía estadísticas listas sobre tasas de éxito y recomendaciones de clínicas. Javier la dejó hablar unos 2 minutos antes de interrumpirla y decirle que eso era una locura. La respuesta de Elena fue rápida y tajante. Dijo que lo verdaderamente loco era que el apellido de su esposo se extinguiera, que él estaba fallando en su deber como hijo único, que estábamos siendo egoístas al no aprovechar la medicina moderna. Javier terminó la llamada sin responder y se quedó mirando su teléfono como si lo hubiera traicionado. Pasé los días siguientes tratando de concentrarme en la llegada de Rosa. El cuarto de la bebé necesitaba ser arreglado. Toda esa ropita rosa diminuta necesitaba ser lavada y doblada. El cambiador tenía que ser ensamblado, pero las palabras de Elena seguían sonando en mi cabeza. La idea de que mis hijas fueran de alguna manera menos valiosas que los hijos varones que no teníamos me revolvía el estómago. Lavaba los mamelucos y de repente recordaba que había dicho redundancia al hablar de tener 2 niñas, o armaba la cuna y escuchaba su voz diciendo verdadero nieto, como si Lucía no fuera real, como si Rosa tampoco lo fuera a hacer. Javier me encontró llorando en el cuarto de la bebé más de una vez y simplemente me abrazaba sin decir nada. Porque ¿qué había que decir? Su madre había dejado claro lo que pensaba de nuestra familia, de nuestras hijas, de nosotros. Elena llamó una tarde mientras yo estaba clasificando las mantitas de bebé. Su voz estaba tensa de rabia al decirme que Elena había estado difundiendo historias en la iglesia. Aparentemente, Elena le decía a la gente que yo me negaba a intentar tener un niño, que estaba terminando egoístamente con el linaje familiar, que yo tenía una especie de agenda en contra de los niños varones. Elena dijo que estaba furiosa, que ya había comenzado a poner las cosas claras con su grupo de la iglesia, que no permitiría que Elena reescribiera la historia para presentarse como la víctima. Le di las gracias y colgué sintiéndome aún peor porque ahora Elena no solo estaba rechazando a nuestras hijas en privado, sino que estaba haciendo una campaña pública contra nosotros. Mi hermana Ana llegó 2 días después con comida china para llevar y me encontró llorando de nuevo en la habitación del bebé. No hizo preguntas, simplemente dejó la comida y me abrazó. Dijo que Elena estaba mostrando su verdadero rostro y que en realidad era mejor que supiéramos qué clase de persona era antes de que llegara Rosa y también pudiera ser herida. Ana me recordó que Lucía era lo suficientemente pequeña como para que tal vez no recordara esto, que podíamos proteger a ambas niñas del veneno de Elena si actuábamos ahora. Comimos lo mein sentadas en el piso del cuarto de la bebé, rodeadas de mantitas rosas y peluches, y Ana me hizo reír sugiriendo formas cada vez más ridículas de molestar a Elena. 2 semanas después del baby shower, Javier recibió un correo electrónico de su madre, un correo largo y detallado con el asunto, avanzando. Lo leí por encima de su hombro y sentí que mi presión arterial subía con cada párrafo. Elena había expuesto sus expectativas razonables para que intentáramos tener un niño dentro de los 2 años del nacimiento de Rosa. Incluyó estadísticas reales sobre la decepción de género como una condición médica real. Adjuntó enlaces a 3 clínicas de fertilidad en Estados Unidos que ofrecían servicios de selección de género, con información de precios y tasas de éxito. Incluso redactó un cronograma sugiriendo que comenzáramos el proceso cuando Rosa cumpliera los 18 meses.
El correo estaba formateado como una propuesta de negocios, con viñetas y puntos de acción. Javier se quedó mirando su pantalla por un largo tiempo antes de comenzar a escribir su respuesta. Su correo electrónico a Elena fue corto pero brutal. Le dijo que su obsesión con los nietos varones era machista y perturbadora. Señaló que ella misma era una hija, que su propia madre había tenido 3 niñas y le preguntó si Elena pensaba que su madre la había considerado inútil. Escribió que nuestra familia estaba completa con 2 hijas, que no tendríamos más hijos para satisfacer sus extrañas fantasías de legado, y que ella necesitaba examinar por qué valoraba más a los nietos varones que a las mujeres. Le dio a enviar antes de que pudiera leerlo completo y luego cerró su laptop y se fue. La respuesta de Elena llegó en menos de 1 hora, pero no fue para Javier. Llamó a Sebastián llorando, y Sebastián llamó a Javier preguntando qué había dicho para molestar tanto a su madre. Pude escuchar la voz de Sebastián a través del teléfono rogándole a Javier que se disculpara para mantener la paz, diciendo que Elena estaba devastada y se sentía atacada. La mandíbula de Javier se tensó y dijo muy claramente que su madre era quien nos debía la disculpa, que ella era la que había salido de un baby shower y amenazado con desheredar a sus nietas. Sebastián intentó de nuevo la línea de que solo está decepcionada y Javier lo interrumpió para decir que la decepción no excusaba la crueldad, que estar molesto no le daba a nadie el derecho de rechazar a los niños. Sebastián suspiró y dijo que intentaría hablar con Elena, pero Javier le dijo que no se molestara a menos que la conversación incluyera a Elena disculpándose y cambiando su comportamiento. Colgaron y Javier parecía agotado, como si haberse enfrentado a sus padres le hubiera quitado toda la energía. Pasaron 3 semanas antes de mi siguiente cita con el médico y pasé la mayor parte de ese tiempo tratando de no pensar en el correo de Elena o la amenaza del testamento. Con 7 meses de embarazo, se suponía que debía centrarme en prepararme para la llegada de Rosa, no en lidiar con el rechazo de mi suegra hacia mis 2 hijas. La cita comenzó normalmente con las mediciones y preguntas habituales, pero luego la enfermera me tomó la presión arterial 2 veces y me pidió que esperara mientras buscaba al médico. Mi doctora entró con cara de preocupación y me dijo que mi presión arterial estaba más alta de lo que le gustaría ver en esta etapa. Me preguntó sobre mis niveles de estrés y traté de restarle importancia, pero luego simplemente me eché a llorar allí mismo en la mesa de examen. Le conté todo sobre Elena saliendo de la fiesta, la amenaza del testamento, el correo electrónico sobre la selección de género. Todo se derramó mientras estaba allí sentada con una bata de papel sintiéndome ridícula. Mi doctora me escuchó atentamente y luego me explicó que el estrés familiar realmente podría afectar el embarazo, que la presión arterial alta tan tarde podría provocar complicaciones que debíamos evitar. Me recomendó reducir el estrés siempre que fuera posible y controlar mi presión arterial en casa, lo cual se sentía imposible cuando Elena seguía encontrando nuevas formas de empeorar las cosas. Salí de esa cita asustada y enojada. Asustada por la salud de Rosa y enojada de que el comportamiento de Elena estuviera afectando literalmente mi cuerpo. 2 días después, Elena llamó y nos invitó a su casa para una reunión familiar. Dejó claro que Elena no estaba invitada y que había reunido a las tías, tíos y primos de Javier para hablar sobre la situación. Javier estaba nervioso por ello, pero yo quería ir, quería entender si esto era realmente tan malo como se sentía o si estaba exagerando. Llegamos un sábado por la tarde, y la casa de Elena estaba llena de familiares, todos con aspecto incómodo pero decididos. Elena comenzó explicando por qué había convocado a todos, cómo el comportamiento de Elena en la fiesta y después había cruzado límites serios. Luego la gente comenzó a compartir sus propias historias sobre Elena y me di cuenta de que este patrón se remontaba a años. El tío de Javier habló de cómo Elena había intentado controlar sus planes de boda, exigiendo ciertos lugares y listas de invitados. Una tía mencionó cómo Elena había criticado sus opciones de crianza durante décadas, siempre implicando que ella sabía más. Otro primo compartió cómo Elena se había negado a asistir a su graduación universitaria porque había elegido una carrera que Elena no aprobaba. Cada historia pintaba el mismo cuadro de una mujer que necesitaba controlarlo todo y rechazaba cualquier cosa que no coincidiera con su visión exacta. Me senté allí escuchando y sintiendo una extraña mezcla de validación y tristeza. Validación de que no estaba loca al ver que su comportamiento estaba mal. Tristeza de que Javier había crecido con esto y probablemente pensaba que era normal. Luego, el primo de Javier mencionó algo que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Mencionó que Elena había hecho algo similar años atrás cuando su hermana tuvo 3 hijas seguidas. Elena había hecho comentarios sobre embarazos desperdiciados y seguía preguntando cuándo intentarían tener un niño. Se volvió cada vez más crítica con cada niña que nacía. Su hermana finalmente dejó de llevar a las niñas cerca de Elena porque el rechazo era muy obvio y sus padres habían cortado el contacto con Elena durante 2 años completos por eso. El rostro de Javier se puso pálido mientras su primo hablaba y lo vi procesar esta información en tiempo real. Él había sido demasiado joven para recordar los detalles en aquel entonces. Solo sabía que había habido algo de tensión familiar, pero escucharlo ahora hizo que todo encajara. El comportamiento de Elena no se trataba de nuestras hijas específicas o alguna nueva obsesión. Este era un patrón de larga data de valorar a los nietos varones sobre las mujeres. Las manos de Javier temblaban y se excusó para salir al patio, y Helena lo siguió mientras el resto de nosotros nos quedábamos en un silencio pesado. Cuando regresaron, Javier parecía haber estado llorando, pero también se veía más decidido de lo que lo había visto en semanas.
Agradeció a todos por venir y por compartir sus historias. Dijo que le ayudó a entender que proteger a nuestras hijas de su madre no era una exageración. Era necesario. La reunión terminó a la hora de la cena y condujimos a casa en silencio, ambos procesando todo lo que habíamos escuchado. 3 semanas antes de mi fecha de parto, estaba en el cuarto de la bebé doblando ropa diminuta cuando sonó el timbre. Javier fue a abrir y escuché la voz de Elena en el pasillo, alegre y casual como si nada hubiera pasado. Me quedé en la sala, con una mano en mi vientre, escuchándola decirle a Javier que nos había traído un regalo. A través de la puerta pude verla sosteniendo una bolsa de regalo decorada con listones azules, lo que se sintió como una elección deliberada. Javier tomó la bolsa y miró dentro mientras Elena se quedaba allí sonriendo, esperando claramente gratitud. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a enojo mientras leía la nota que estaba allí. Sacó un libro sobre cómo criar varones y lo levantó, preguntándole a su madre si hablaba en serio. Elena se lanzó a una explicación sobre cómo nunca era demasiado pronto para comenzar a planificar el próximo embarazo, cómo había investigado sobre la selección de género y encontrado algunas clínicas excelentes. La nota en el interior aparentemente ofrecía ayudarnos a pagar los procedimientos, como si esto fuera un regalo generoso en lugar de otro rechazo a nuestras hijas. La voz de Javier se volvió muy tranquila y muy firme mientras le devolvía la bolsa a Elena. Le dijo que no era bienvenida en nuestra casa hasta que pudiera tratar a todas sus nietas con igual amor, no solo a hipotéticos nietos varones. El rostro de Elena se puso rojo y comenzó a balbucear sobre lo desagradecidos que éramos, cómo estaba tratando de ayudar a nuestra familia, cómo estábamos siendo dramáticos. Javier simplemente se quedó allí, sosteniendo la puerta abierta y repitió que tenía que irse. Elena agarró la bolsa y bajó furiosa los escalones del frente, gritando que nos arrepentiríamos de esto, que había terminado de intentar arreglar nuestros errores. Javier cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando con dificultad, y yo fui hacia él. Nos quedamos allí en el pasillo durante mucho tiempo, simplemente abrazándonos, ambos temblando. Esa noche, después de que Lucía se durmió, Javier y yo nos acostamos y finalmente nos permitimos derrumbarnos. Él lloró de una manera que nunca antes le había visto, sollozos profundos que sacudieron todo su cuerpo. Repetía que nunca imaginó que su madre pudiera ser esta persona, pero sentía que estaba perdiendo a un padre mientras también se daba cuenta de que nunca la había conocido realmente. Yo también lloré. Por él y por nuestras hijas y por la relación de abuela que debería existir pero que nunca existiría. Javier habló sobre recuerdos de su infancia que de repente se veían diferentes ahora, momentos en los que pensó que su madre era simplemente particular o tenía estándares altos, pero tal vez siempre había sido así de controladora y condicional. Dijo que se sentía como si estuviera de luto por alguien que aún estaba viva, lamentando a la madre que pensó que tenía mientras lidiaba con la realidad de quién era ella en realidad. Nos abrazamos y lloramos hasta que estuvimos exhaustos y luego simplemente nos quedamos allí en la oscuridad hablando sobre cómo protegeríamos a Lucía y Rosa de sentir que no eran suficientes. A la mañana siguiente, Lucía encontró su vestido de hermana mayor en el fondo de su armario e insistió en ponérselo. Había crecido desde la fiesta, por lo que le quedaba un poco ajustado, pero de todos modos quería usarlo. Pasó todo el día practicando ser gentil con sus muñecas, acunándolas con cuidado y cantándoles pequeñas canciones que inventaba. Las acercaba a mi vientre y le contaba a Rosa sobre ser hermanas, sobre cómo jugarían juntas y compartirían juguetes. Ver su emoción por convertirse en hermana mayor hizo que el rechazo de Elena doliera aún más porque Lucía merecía una abuela que la celebrara a ella y a Rosa. Merecía miembros de la familia que se presentaran y la amaran sin condiciones ni decepción. En cambio, tenía una abuela que se había marchado porque Lucía no era un niño y Rosa tampoco lo sería. Tomé fotos de Lucía con su vestido sosteniendo a sus muñecas, queriendo recordar esta emoción pura antes de que tuviera la edad suficiente para entender que algunas personas no la valoraban como se merecía. Mi abuela Carolina llamó la tarde siguiente sonando furiosa. Se había encontrado con Elena en el supermercado y Elena se le había acercado, tratando de convencerla de que me hiciera entrar en razón sobre intentar tener un niño después de que Rosa naciera. Carolina me dijo que había respondido señalando que ella había criado a 3 hijas que eran todas adultas exitosas y felices. Que tal vez Elena debería examinar su propia misoginia internalizada en lugar de proyectarla en sus nietas. Elena aparentemente se había ido molesta sin comprar sus víveres, pero Carolina quería que supiera sobre el encuentro en caso de que Elena intentara acercarse a otros miembros de la familia. Le di las gracias y me sentía agradecida de que al menos algunos abuelos en esta familia entendieran que las hijas eran tan valiosas como los hijos. Carolina me recordó que ella misma era una de 3 niñas, que su propia madre nunca había deseado tener varones y que la actitud de Elena era retrógrada y dañina. Me dijo que me concentrara en mantenerme saludable para la llegada de Rosa y que no desperdiciara energía en las tonterías de Elena. Elena me llamó 2 días después con una actualización sobre la situación familiar. Dijo que Elena había sido excluida de varios próximos eventos familiares porque la gente se sentía incómoda con su comportamiento después de escuchar las historias en la reunión. Elena estaba actuando como la víctima según Helena, diciéndole a la gente que habíamos puesto a la familia en su contra y que ella no había hecho nada malo. Elena dijo que la mayoría de la gente no se lo creía, que el incidente de la fiesta había sido demasiado público y demasiado impactante para que Elena reescribiera la narrativa. La gente la había visto irse por un pastel rosa, la había escuchado llamar a nuestras hijas redundancia y ninguna cantidad de victimización podía borrar esos hechos.
hechos. Elena mencionó que incluso algunas de las amigas de la iglesia de Elena se estaban distanciando después de escuchar sobre el regalo de selección de género que, al parecer, Prudencia le había contado a otros miembros de la iglesia que cruzaba una línea muy seria. Me sentí aliviada de que la verdad se estuviera difundiendo, de que Elena no pudiera simplemente convertir esto en una historia en la que ella era la parte agraviada. Sebastián llamó a Javier en privado esa noche y Javier puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. Sebastián sonaba exhausto al admitir que Elena siempre había tenido fuertes preferencias sobre el género, pero que había pensado que cambiaría de opinión una vez que nacieran los bebés. Dijo que se había equivocado al minimizarlo, al pedirle a Javier que mantuviera la paz, al pensar que el amor anularía la obsesión de Elena por tener un nieto. Sebastián explicó que había intentado hablar con Elena varias veces, pero ella no escuchaba a nadie. Simplemente se reafirmaba en su posición de que los niños importaban más que las niñas. Se disculpó por no haberse enfrentado a ella antes, por haber permitido que su comportamiento pasara desapercibido durante tanto tiempo. Javier le preguntó a su padre por qué se había quedado con alguien que pensaba de esa manera y Sebastián se quedó en silencio por un largo momento antes de decir que se había estado haciendo la misma pregunta últimamente. Hablaron durante casi una hora sobre los patrones de Elena y los arrepentimientos de Sebastián. Y cuando colgaron, Javier parecía agotado, pero también más ligero de alguna manera, como si la honestidad de su padre hubiera aliviado una carga que había estado llevando. Pasaron 3 semanas antes de mi fecha de parto y me desperté a las 2 de la mañana con contracciones que se sentían diferentes a las de práctica que había estado teniendo durante semanas. Estas apretaban fuerte y no se detenían. Javier se despertó cuando le agarré el brazo durante una especialmente fuerte, y se puso de pie de inmediato, cronometrándolas en su teléfono. 15 minutos después, estábamos seguros de que se trataba de trabajo de parto real, y él comenzó a hacer llamadas mientras yo me concentraba en respirar para superar el dolor. Llamó a mi mamá primero, luego a su papá. Escuché la voz adormilada de Sebastián preguntar si debían ir al hospital y la respuesta de Javier fue rápida y firme. Dijo que solo si Elena podía comportarse de manera apropiada, lo cual Sebastián admitió que no era posible en ese momento. Javier le dio las gracias y colgó. Luego me ayudó a subir al coche mientras Lucía dormía tranquilamente en su habitación. Mi mamá llegó a nuestra casa en 20 minutos para quedarse con Lucía, abrazándome con cuidado antes de que nos fuéramos. El viaje al hospital se sintió interminable a pesar de que solo duró 12 minutos. Cada bache en la carretera enviaba otra ola de dolor a través de mí, y Javier seguía disculpándose a pesar de que no estaba conduciendo mal. Nos registramos en el mostrador de trabajo de parto y parto a las 3:15 de la mañana, y me llevaron a una habitación rápidamente porque ya estaba a 6 centímetros de dilatación. Las enfermeras fueron eficientes y amables, haciendo preguntas mientras me conectaban a los monitores y verificaban la posición del bebé. Javier me tomó la mano durante cada contracción, y pude ver la preocupación en sus ojos a pesar de que seguía diciendo que todo estaría bien. Rosa llegó al mundo a las 6:47 de la mañana después de 4 horas de trabajo de parto duro que se sintieron como días. Pesó 3 kilos 200 gramos, tenía una cabeza llena de cabello oscuro que se erizaba en todas direcciones, y su nariz era exactamente como la pequeña nariz de botón de Lucía. La sala de partos estalló en felicitaciones, y alguien la colocó en mi pecho mientras ella lloraba sus primeros llantos. Javier también estaba llorando, besándome la frente y mirando a nuestra hija como si fuera lo más increíble que jamás había visto. La enfermera la limpió un poco mientras se quedaba en mi pecho, y yo no podía dejar de mirar su carita perfecta. En 2 horas apareció mi mamá con lágrimas corriendo por su rostro, seguida por Carolina que trajo flores, luego Ana que inmediatamente comenzó a tomar fotos, y finalmente Elena que seguía diciendo que era absolutamente hermosa. Se turnaron para sostener a Rosa mientras yo descansaba, y Javier envió fotos a todos los miembros de la familia. La habitación se llenó de sus voces, risas y amor por esta pequeña persona nueva. Nadie mencionó la ausencia de Elena, pero la sentí como un punto frío en una habitación por lo demás cálida. Lucía vino a conocer a su hermana esa tarde cuando Javier la trajo al hospital. Mi mamá la había vestido con el vestido de hermana mayor de la fiesta, y Lucía entró en la habitación luciendo nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Se subió con cuidado a la cama a mi lado, y la ayudé a sostener a Rosa por primera vez. Lucía fue muy gentil, acariciando la pequeña mano de Rosa con un dedo y susurrándole sobre todas las cosas que harían juntas. Luego comenzó a cantar una canción que había inventado sobre tener una hermana, algo sobre compartir juguetes y jugar a disfrazarse y ser siempre amigas. Javier sacó su teléfono y grabó todo, y lo vi secarse las lágrimas mientras filmaba a sus hijas juntas. Lucía besó la frente de Rosa muy suavemente y dijo que la protegería para siempre, lo que me hizo llorar de nuevo. Se quedó durante 1 hora, haciendo preguntas sobre el bebé y queriendo ayudar con todo antes de que mi mamá se la llevara a casa para la cena y la hora de acostarse. Después de que se fueron, Javier y yo nos quedamos allí sentados sosteniendo a Rosa y sintiéndonos agradecidos por nuestra familia de 4. La habitación del hospital siguió llenándose de flores y globos durante los siguientes 2 días. Amigos del trabajo enviaron arreglos, vecinos dejaron tarjetas, familiares lejanos enviaron regalos. Había globos rosas por todas partes y peluches apilados en el mostrador y tarjetas cubriendo cada superficie. Pero no llegó nada de Elena, ni flores, ni tarjeta, ni llamada telefónica, nada.
Sebastián envió un mensaje de texto al segundo día diciendo que era hermosa y felicitaciones. Pero Javier notó de inmediato que la foto que Sebastián envió era la misma que Javier había publicado en redes sociales el día que nació Rosa. Sebastián no había estado en el hospital, no había conocido a su nieta, solo había sacado la foto de internet. Javier me mostró el mensaje y vi cómo su rostro se entristecía al darse cuenta de que su papá tenía demasiado miedo de Elena para venir a ver a Rosa en persona. Le devolvió un simple gracias y no mencionó lo de las redes sociales, pero pude notar que le dolió profundamente. Llevamos a Rosa a casa 3 días después de su nacimiento y pasamos las siguientes 72 horas en una niebla feliz y agotadora de alimentación y cambio de pañales y tratando de ayudar a Lucía a adaptarse a tener un bebé en la casa. Lucía quería ayudar con todo y seguía trayéndole a Rosa sus peluches para que le hicieran compañía. Javier y yo funcionábamos con quizás 3 horas de sueño en total cuando sonó el timbre en ese tercer día en casa. Yo estaba alimentando a Rosa en el cuarto de la bebé mientras Javier abría la puerta. Regresó sosteniendo un sobre grande que requería una firma y tenía la dirección de un bufete de abogados impresa en la esquina. Se me revolvió el estómago incluso antes de que lo abriera porque sabía exactamente lo que sería. Javier se sentó en el sofá y sacó los papeles del interior, su rostro palideciendo por completo mientras leía. Era una notificación formal del abogado de Elena que indicaba que había modificado su testamento para eliminar a Lucía y a Rosa como beneficiarias. Todos sus bienes ahora irían a los hijos de un primo de Javier. Los niños que aparentemente podrían continuar con el apellido correctamente. La carta era fría, legal y final, enumerando a nuestras 2 hijas por nombre en la sección sobre herederos eliminados. Javier sacó su teléfono y llamó a su madre de inmediato. Escuché que sonó 3 veces antes de que ella contestara, y su voz se escuchó por el auricular sonando complacida consigo misma. De hecho, sonaba feliz mientras explicaba que su patrimonio iría a herederos reales que podrían continuar con el apellido de la manera en que se suponía que debía hacerse. La mano de Javier tembló mientras sostenía el teléfono y lo vi intentar articular palabras que al principio no salían. Finalmente, le preguntó si entendía lo que estaba haciendo, si se daba cuenta de que estaba castigando a 2 niñas pequeñas inocentes. Pero Elena siguió hablando de legado y líneas familiares y decisiones prácticas. Me senté en el cuarto de la bebé alimentando a Rosa mientras escuchaba cómo la conversación se intensificaba en la sala. La voz de Javier se hacía cada vez más fuerte hasta que estaba gritando por el teléfono que su madre estaba enferma y era retorcida. Le dijo que no nos estaba castigando a nosotros, sino que estaba castigando a 2 niñas pequeñas inocentes que nunca hicieron nada excepto tener la audacia de nacer mujeres. Su voz se quebró en esa última palabra y escuché el dolor mezclado con el enojo. La respuesta de Elena se escuchó lo suficientemente clara como para que yo la oyera desde el cuarto de la bebé. Dijo que simplemente estaba haciendo práctica acerca de su legado y que si elegíamos tener un hijo varón más tarde, reconsideraría todo el asunto. Javier la interrumpió antes de que pudiera decir más. Su voz se volvió fría y final de una manera que nunca antes había escuchado. Le dijo que no habría un más tarde, que ella estaba muerta para nosotros ahora y colgó antes de que ella pudiera responder. Luego lo escuché arrojar su teléfono al otro lado de la habitación y el sonido de este golpeando la pared. Rosa había terminado de comer, así que le di un eructo suavemente y la llevé a la sala donde Javier estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado con Rosa en mis brazos y no dijimos nada durante mucho tiempo. Lucía estaba durmiendo la siesta en su habitación y la casa estaba en silencio excepto por los pequeños sonidos de la respiración de Rosa. Esa noche, después de que ambas niñas se durmieron, Javier y yo finalmente hablamos sobre la situación del testamento. Nos sentamos en la mesa de la cocina con café frío que ninguno de los dos estaba bebiendo y repasamos todo lo que había sucedido. Le dije que no me importaba el dinero de Elena, que me importaba proteger a nuestras hijas de alguien que las veía como decepciones. El dinero no significaba nada en comparación con mantener a Lucía y Rosa a salvo de ese tipo de rechazo y toxicidad. Javier estuvo de acuerdo de inmediato y dijo que el dinero de su madre no valía la pena exponer a nuestras niñas a su veneno. Dijo que prefería no tener nada y criar hijas que supieran que eran valoradas que tener el patrimonio de Elena y dejar que las tratara como si no valieran nada. Hablamos de límites y cómo sería el contacto en el futuro y decidimos que, a menos que Elena cambiara genuinamente y se disculpara, no sería parte de nuestras vidas ni de las vidas de nuestras hijas. Se sintió bien estar en la misma sintonía, a pesar de que toda la situación nos entristeció y nos enfureció. Ana vino al día siguiente y me encontró llorando mientras Rosa dormía en mis brazos en el sofá. Me había mantenido bastante bien, pero algo en el hecho de que mi hermana entrara por la puerta hizo que todo se derramara. Le conté sobre la carta certificada y la triunfante llamada telefónica de Elena y la enmienda del testamento que eliminaba a ambas niñas. El rostro de Ana se puso rojo y comenzó a caminar por la sala diciendo que quería ir a la casa de Elena en ese momento y decirle exactamente qué clase de persona era. Estaba tan enojada que temblaba y seguía preguntando cómo alguien podía hacerle esto a sus propios nietos. Le pedí que no fuera. Le dije que Elena no valía la energía ni la confrontación. Ana se sentó a mi lado y me rodeó con el brazo mientras yo lloraba sobre el suave cabello de Rosa. Dijo que Elena estaba mostrándole a todos quién era realmente y que algún día se arrepentiría de perder a estas hermosas niñas, pero para entonces sería demasiado tarde porque habríamos seguido adelante sin ella. Al día siguiente, Elena llamó mientras le estaba cambiando el pañal a Rosa. Javier contestó y lo escuché decir el nombre de Elena.
Luego su voz se hizo más fuerte mientras se dirigía hacia el cuarto de la bebé. Me acercó el teléfono y pude escuchar a Elena hablar incluso antes de que se lo quitara. Estaba tan enojada que sus palabras salieron rápidas y cortadas diciendo que Sebastián le había contado sobre la enmienda del testamento y que esto cruzaba todos los límites, incluso para Elena. Dijo que había terminado de poner excusas por su hermana y que estaba organizando a la familia extendida para escribir una carta colectiva expresando su decepción por el comportamiento de Elena. Le dije que lo agradecíamos, pero que no era necesario que hiciera eso. Y Elena me interrumpió diciendo que sí era necesario porque Elena necesitaba escuchar de todos que sus acciones eran incorrectas e hirientes. Dijo que ya había hablado con 5 miembros de la familia y que todos estaban de acuerdo. Después de colgar, Javier se sentó en el suelo junto al cambiador y me observó terminar con el pañal de Rosa. Se veía cansado de una manera que el sueño no podía arreglar. 2 semanas después del nacimiento de Rosa, las hormonas me golpearon como un camión. Estaba alimentando a Rosa y de repente comenzaba a llorar por la redundancia y los nietos no reales. No podía superarlo por mucho que intentara centrarme en las cosas buenas. En mi chequeo posparto, la doctora preguntó cómo estaba y me eché a llorar allí mismo en la sala de examen. Le conté sobre Elena y el testamento y cómo no podía dejar de pensar en ello a pesar de que sabía que tenía otros problemas. Concerté la cita antes de salir del consultorio porque sabía que si esperaba, me convencería de no ir. El consultorio de la terapeuta estaba en un pequeño edificio cerca del hospital. Fui sola la primera vez, dejando a ambas niñas con mi mamá, Octavia. La terapeuta era mayor, con cabello gris y ojos amables, y no perdió tiempo en charlas triviales. Me pidió que le contara qué me traía allí y le expliqué toda la situación, desde el baby shower hasta la enmienda del testamento. Cuando terminé, asintió como si hubiera escuchado historias similares antes. Dijo que el comportamiento de Elena se trataba de sus propios problemas, no del valor de mis hijas. Explicó que algunos abuelos tienen expectativas rígidas sobre sus nietos y cuando la realidad no coincide con su fantasía, rechazan a los nietos reales en favor de unos imaginarios perfectos que nunca tendrán. Dijo que Elena había construido tan completamente esta idea de un nieto varón que no podía aceptar nada más y eso era un reflejo de las limitaciones de Elena, no del valor de mis hijas. Escuchar a alguien fuera de la familia decirlo ayudó más de lo que esperaba. Lucía comenzó a preguntar por Elena más o menos por esta época. Veía a Octavia venir y decía que también quería a la abuela Elena. Una mañana, mientras estaba haciendo el desayuno, Lucía preguntó por qué la abuela Elena no venía de visita como la abuela Octavia. Javier y yo habíamos practicado esta conversación con la terapeuta, trabajando en explicaciones apropiadas para su edad. Me arrodillé junto a Lucía y le dije que a veces las personas toman decisiones que lastiman a otros y la abuela Elena tomó algunas decisiones que lastimaron nuestros sentimientos. Dije que no era culpa de Lucía ni de Rosa, que ambas eran perfectas y amadas. Lucía pensó en esto por un minuto y luego preguntó si a la abuela Elena no le gustaban las niñas. El rostro de Javier palideció, pero mantuve la voz firme y dije que algunas personas tienen problemas para amar a las personas que son diferentes de lo que esperaban, pero que ese era un problema que la abuela Elena tenía que resolver, no nuestro. Lucía asintió y volvió a su cereal, y yo esperé haber dicho lo suficiente sin decir demasiado. Un mes después del nacimiento de Rosa, Elena llamó para decir que la carta estaba lista. 15 miembros de la familia la habían firmado, incluidas las tías, tíos y varios primos de Javier. Elena me leyó partes por teléfono. Detallaba ejemplos específicos del comportamiento hiriente de Elena, comenzando con la salida de la fiesta y terminando con la enmienda del testamento. Decía que, a menos que Elena buscara ayuda profesional e hiciera enmiendas genuinas, no sería bienvenida en futuras reuniones familiares. La carta era firme pero no cruel, exponiendo hechos y consecuencias. Elena planeó enviarla certificada para que Elena no pudiera afirmar que nunca la recibió. Javier también la firmó después de leerla 2 veces. Dijo que se sentía bien que la familia se uniera contra la toxicidad de su madre. La respuesta de Elena llegó 3 días después en forma de un correo electrónico grupal enviado a toda la familia extendida. El teléfono de Javier sonó con la notificación y su rostro cambió mientras lo leía. Me pasó el teléfono sin decir nada. Elena había escrito un mensaje largo afirmando que era víctima de una conspiración liderada por mí. Dijo que yo había manipulado a Javier y envenenado a la familia en su contra porque me sentía amenazada por las mujeres fuertes. Llamó a la carta un ataque y dijo que no había hecho nada malo al ser honesta acerca de su decepción. Afirmó que tenía todo el derecho de dejar su patrimonio a quien quisiera y que la familia no tenía por qué interferir en sus decisiones financieras. El correo electrónico era tan delirante que habría sido gracioso si no se tratara de mis hijas. De hecho, escribió que era ella la que estaba siendo rechazada y discriminada por tener valores tradicionales sobre el legado familiar. Elena respondió al correo electrónico grupal en 1 hora. Vi el nuevo mensaje llegar al teléfono de Javier y lo abrí de inmediato. Elena adjuntó capturas de pantalla de los mensajes de texto de Elena sobre nietos reales y redundancia, además de testimonios escritos de 3 empleados del club de campo que habían presenciado la salida de la fiesta. Había incluido las fechas y horas de todo, construyendo una línea de tiempo del comportamiento de Elena. Varios miembros de la familia que habían estado en silencio antes respondieron al correo electrónico de Elena, expresando su sorpresa al ver la evidencia por escrito. Un primo de Javier escribió que no tenía idea de que fuera tan grave. Otra tía dijo que estaba horrorizada y apoyaba completamente los límites de la carta.
Ver a la familia unirse a nuestro alrededor hizo que algo apretado en mi pecho finalmente se aflojara. Sebastián llamó a Javier 2 días después del intercambio de correos electrónicos. Yo estaba en la cocina y escuché a Javier contestar, luego escuché que su voz cambiaba de normal a preocupada. Entró en la sala donde yo estaba doblando ropa y puso la llamada en altavoz. Sebastián sonaba destrozado, su voz áspera como si hubiera estado llorando. Dijo que se mudaría a nuestro cuarto de invitados porque ya no podía lidiar con la obsesión de Elena. Javier comenzó a protestar, pero Sebastián lo interrumpió y explicó que Elena había convertido su casa en un altar al nieto que nunca tendría. Había comprado ropa de niño en varias tallas y llenado un armario con ella. Había comprado juguetes y libros destinados a niños y los había organizado en el dormitorio de invitados. A veces le hablaba a la habitación vacía, dijo Sebastián, como si el nieto imaginario ya estuviera allí. Seguía diciendo que Javier y yo entraríamos en razón eventualmente. Sebastián dijo que había intentado todo. Había intentado razonar con ella y sugerirle terapia, pero ella se negaba a admitir que algo andaba mal. Dijo que la amaba, pero que ya no podía vivir en esa casa. No podía verla rechazar a sus nietas reales mientras se obsesionaba con una fantasía. Javier le dijo que viniera cuando lo necesitara. Mi abuela Carolina nos invitó a cenar el domingo siguiente. Había preparado carne de res en salsa y pan casero y toda la casa olía increíble cuando llegamos. Lucía corrió directamente hacia Carolina para darle un abrazo mientras yo cargaba a Rosa en su silla de coche. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor y antes de empezar a comer, Carolina se levantó con su copa de vino. Dijo que quería hacer un brindis por sus 2 hermosas bisnietas que eran perfectas exactamente como eran. Miró directamente a Lucía cuando lo dijo y Lucía sonrió con orgullo. Incluso la pequeña Rosa pareció sonreír, aunque probablemente solo fueron gases. Carolina continuó diciendo que cualquier abuela que no pudiera ver el valor en estas niñas se estaba perdiendo algo precioso, y que esa era una pérdida de Elena, no nuestra. Sentí que el peso del rechazo de Elena se levantaba ligeramente, reemplazado por la calidez de estar rodeada de personas que realmente amaban a mis hijas por quienes eran. Javier comenzó la terapia la semana después de que Sebastián se mudó. Él había estado manteniendo todo en orden por mí y por las niñas, pero yo podía ver el costo que estaba cobrando. Su terapeuta trabajó con él en el duelo por perder a su madre debido a su propia rigidez. Javier regresó a casa de su segunda sesión y me dijo lo que el terapeuta había dicho, que él no podía arreglar ni cambiar a Elena. Solo podía controlar sus propias respuestas y proteger a sus hijos de sus mensajes dañinos. El terapeuta explicó que Javier estaba de luto por 2 pérdidas. La madre que pensó que tenía y la abuela que sus hijas merecían. Javier lloró mientras me contaba esto, sentado en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Lo abracé y lo dejé llorar, sabiendo que necesitaba sentirlo todo antes de poder seguir adelante. 2 meses después del nacimiento de Rosa, llegó una tarjeta por correo dirigida a Javier. Yo estaba en la cocina alimentando a Rosa cuando él la abrió y todo su cuerpo se puso rígido. La tarjeta tenía un mensaje de cumpleaños genérico dentro con la letra de Elena debajo. Javier lo leyó en voz alta, su voz plana y enojada. Ella escribió que había estado pensando en nuestra situación y estaba dispuesta a reconsiderar todo si aceptábamos intentar tener un niño en el plazo de 1 año. Incluyó una lista de clínicas de fertilidad que ofrecían selección de género y rodeó con un círculo una con la que ya se había puesto en contacto en nuestro nombre. Javier se quedó allí mirando la tarjeta por un largo momento y luego hizo algo que nunca antes le había visto hacer. Rompió la tarjeta en pedazos, metódico y deliberado, rompiéndola cada vez más pequeña hasta que fue confeti en sus manos. Tiró los pedazos a la basura y sacó su teléfono. Lo vi desplazarse hasta el contacto de Elena y pulsar el botón de bloquear sin decir una palabra. Luego la bloqueó en todas las demás plataformas que se le ocurrieron. Redes sociales, correo electrónico, todo. Cuando terminó, me miró y dijo que se había acabado. Ella había tomado su decisión y ahora él estaba tomando la suya. Lucía comenzó el preescolar ese otoño y regresaba a casa emocionada todos los días con nuevos proyectos de arte e historias sobre sus amigos. El proyecto de manualidades para el Día de las Madres la tenía llena de energía porque podía hacer tarjetas para todas las mujeres especiales en su vida. Hizo una para mí con corazones rosas y su letra deletreando mamá con letras tambaleantes. Hizo una para Octavia con flores que ella misma había pintado. Hizo una para Carolina con un dibujo de ellas 2 tomadas de la mano. Su maestra preguntó si quería hacer una para alguna otra abuela y Lucía lo pensó seriamente. Luego dijo con mucha naturalidad que a la abuela Elena no le gustan las niñas, por eso no nos visita. Recibí una llamada de la maestra esa tarde preguntando si podía hablar conmigo. Se me revolvió el estómago porque sabía exactamente lo que Lucía había dicho. A la mañana siguiente fui temprano a recogerla y la maestra me apartó a un pasillo. Tenía ojos amables, pero parecía preocupada al explicar lo que Lucía le había dicho. Dijo que quería entender la situación porque le preocupaba el mensaje que Lucía podría estar recibiendo sobre su propio valor. Le expliqué todo manteniendo la voz firme a pesar de que hablar de ello todavía dolía. La maestra escuchó y asintió, y cuando terminé, se acercó y me apretó la mano. Me dijo que se aseguraría de que Lucía supiera que era valorada y especial independientemente de su género. Dijo que reforzaría ese mensaje todos los días si fuera necesario porque cada niño merecía saber qué importaba. Elena me llamó una semana después con una invitación a lo que ella llamaba una celebración de hijas.
Había invitado a todas las mujeres de la familia y a sus hijas para una tarde en su casa. Cuando llegamos, la sala de estar estaba llena de tías y primas y niñas pequeñas corriendo y jugando. Helena había montado una exposición de fotos que mostraban a mujeres fuertes a lo largo de la historia de nuestra familia. Estaba la madre de Carolina, que había dirigido su propio negocio en los años 40. Estaba la abuela de Helena, que había sido maestra cuando las mujeres rara vez trabajaban fuera de casa. Había tía tras tía que había hecho cosas increíbles con sus vidas. Helena reunió a todos y comenzó a compartir historias sobre estas mujeres y sus logros. Habló de cómo cada generación de hijas había construido sobre lo que vino antes. Luego me miró directamente a mí, sosteniendo a Rosa con Lucía pegada a mi lado. Dijo que era una pena que Helena hubiera olvidado que provenía de una línea de mujeres fuertes, que la propia madre de Helena se avergonzaría de la actitud de su hija hacia sus nietas. La sala se quedó en silencio por un momento y luego Carolina se puso de pie. Levantó su copa y dijo: «Por las hijas y las nietas y todas las mujeres que conocieron su valor». Todos vitorearon y Lucía sonrió con orgullo. Sebastián llamó a Javier 2 días después de la fiesta. Su voz sonaba diferente, más dura de alguna manera y más decidida. Le dijo a Javier que esa mañana había solicitado la separación legal de Helena. 35 años de matrimonio no podían competir más con su obsesión y él estaba eligiendo su propia paz por encima de permitir sus delirios. Dijo que había intentado todo. Intentó razonar y sugerirle terapia y rogarle que viera lo que le estaba haciendo a la familia. Pero Helena se negaba a admitir que algo andaba mal. Seguía insistiendo en que ella era la razonable y todos los demás estaban exagerando. Sebastián dijo que ya no podía verla rechazar a sus nietas reales mientras se obsesionaba con una fantasía. Se mudaría a su propio apartamento y quería que Javier supiera que no se trataba de elegir bandos. Se trataba de su propia salud mental. Helena no se tomó la separación con calma. Llamó a cada miembro de la familia de Sebastián alegando que la estaba abandonando en su momento de necesidad. Se pintó a sí misma como la víctima de una conspiración liderada por mí y habilitada por su hijo ingrato. Pero Sebastián se había preparado para esto. Le mostró a su familia la evidencia. Capturas de pantalla de sus mensajes de texto sobre nietos reales y redundancia. Fotos del cuarto de la bebé que había montado para el nieto imaginario. Grabaciones de sus mensajes de voz exigiendo que intentáramos tener un niño. La mayoría de la familia de Sebastián se puso de su lado después de ver la prueba. Su hermano llamó a Helena directamente y le dijo que necesitaba ayuda profesional. Su hermana dejó de devolverle las llamadas por completo. 3 meses después del nacimiento de Rosa, me desperté una mañana y me di cuenta de que me sentía como yo misma de nuevo. La niebla de las hormonas posparto se había disipado y mi cuerpo se sentía más fuerte. Rosa dormía por periodos más largos y Lucía estaba prosperando en el preescolar con nuevos amigos y nueva confianza. Nuestra pequeña familia de 4 había encontrado un ritmo que funcionaba sin el drama de Helena pesando sobre nosotros. Miré a Javier preparando el desayuno mientras Lucía charlaba sobre su día y Rosa gorgoteaba en su mecedora y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Éramos realmente más felices sin Helena. La casa se sentía más ligera, los días se sentían más fáciles y nadie estaba esperando que cayera el otro zapato. Javier regresó de terapia una tarde con un aspecto diferente. Más ligero de alguna manera, como si hubiera dejado algo pesado que había estado cargando. Se sentó en la mesa de la cocina y me contó lo que su terapeuta le había dicho. Que su madre había elegido su nieto de fantasía sobre sus nietas reales y esa elección reflejaba su carácter, no el valor de sus hijas. El terapeuta le había ayudado a ver que había estado cargando con una culpa que no era suya, tratando de arreglar algo que nunca fue suyo para arreglar. Javier dijo que había pasado tanto tiempo tratando de ser el puente entre su madre y su familia, pero no se puede construir un puente hacia alguien que se niega a encontrarte a mitad de camino. Me miró con ojos claros y dijo que había terminado de intentarlo. Ana me llamó chillando de emoción porque su novio le había propuesto matrimonio. Estaba comprometida y ya estaba planeando la boda y tenía algo importante que decirnos. Helena no estaba invitada. Ana lo dijo con mucha firmeza. No había lugar para la negociación. No tendría a alguien en su celebración que pensara que las mujeres eran redundancia y su prometido estaba completamente de acuerdo. Estaban construyendo su matrimonio sobre el respeto mutuo y la igualdad y Helena representaba todo lo que estaban rechazando. Me sentí orgullosa de mi hermana por mantenerse firme a pesar de que sabía que causaría drama. Helena se enteró de la exclusión de la boda en cuestión de días. Le envió a Ana un mensaje largo y desagradable sobre la lealtad familiar y la tradición y cómo Ana estaba cometiendo un gran error. El mensaje estaba lleno de chantajes y manipulación y amenazas apenas veladas de ser aislada de los eventos familiares. Ana lo leyó, respiró hondo y respondió con una sola frase. Te saliste de un baby shower por un pastel rosa. No tienes derecho a sermonear a nadie sobre la familia. Luego bloqueó el número de Helena al igual que Javier había hecho. 4 meses después del nacimiento de Rosa, contraté a un fotógrafo para fotos familiares. Todos nos vestimos con azules y blancos a juego y nos dirigimos al parque cerca de nuestra casa. Lucía llevaba un pequeño vestido de verano y seguía dando vueltas para que girara. Rosa estaba en un traje diminuto con volantes. Javier se veía relajado de una manera que no había visto en meses. El fotógrafo nos hizo sentarnos en una manta debajo de un gran roble. Tomó fotos de los 4 juntos, luego solo de las niñas.
luego yo con ambas hijas. Lucía seguía inclinándose para besar la cabeza de Rosa entre poses. El fotógrafo capturó uno de esos momentos perfectamente. La carita de Lucía presionada contra el cabello esponjoso de Rosa, sus ojos cerrados, amor puro irradiando de cada parte de ella. Cuando vi esa foto en la pantalla de vista previa, supe de inmediato que iría en nuestra sala de estar. Pedimos una impresión de 28 por 35 centímetros y encontré el marco perfecto para ella. La colgué justo encima del sofá donde todos podían verla al entrar. Cada vez que miraba esa foto, sentía esta calidez extenderse por mi pecho. Mis dos niñas que Elena pensó que no valían la pena celebrar. Mis hijas que lo eran todo. Elena pidió una copia de la foto una semana después. La hizo imprimir del mismo tamaño y la enmarcó también para su casa. Luego envió otra copia a Sebastián en su nuevo apartamento. Me llamó después de que él la recibió y su voz estaba tensa por la emoción. Sebastián había llorado cuando abrió el paquete. Llamó a Elena inmediatamente y le dijo lo hermosas que eran sus nietas. Lo afortunados que éramos de tener padres que las amaban tan completamente. Lo triste que se sentía de que Elena se estuviera perdiendo todo esto. Elena dijo que él guardó la foto en el mostrador de su cocina donde podía verla todas las mañanas durante el desayuno. Le había dicho que mirar a Lucía besando a Rosa le recordaba de qué se suponía que se trataba la familia. No de legado, ni de nombres, ni de género. Solo de amor. Puro y simple. Elena dijo que Sebastián ahora estaba construyendo toda una colección de fotos de las niñas en su refrigerador. Cada foto que le enviábamos la ponía inmediatamente. 2 semanas después, Helena se encontró con Prudencia Chase en el supermercado. Prudencia era una de las amigas de la iglesia de Elena del grupo de mujeres. Elena me dijo que Prudencia se le había acercado en la sección de frutas y verduras con aspecto incómodo. Le había preguntado a Elena si tenía un minuto para hablar sobre Elena. Se quedaron junto a las manzanas mientras Prudencia admitía que muchas personas en la iglesia estaban teniendo problemas con la actitud de Elena últimamente. Elena había estado quejándose en voz alta de tener nietas en lugar de nietos. Les había dicho a varias personas que las niñas eran redundancia y que los niños eran legado. Prudencia dijo que varios miembros de la iglesia habían comenzado a cuestionar el carácter de Elena después de escuchar estos comentarios. La esposa del pastor había apartado a Prudencia y le había preguntado si Elena necesitaba terapia. Algunas de las mujeres mayores de la congregación habían dejado de sentarse con Elena durante los servicios. Prudencia dijo que se sentía culpable por no hablar antes, pero que las opiniones de Elena sobre el género estaban incomodando profundamente a todos. Elena le agradeció a Prudencia por ser honesta y le contó que Elena se había salido de un baby shower por un pastel rosa. El rostro de Prudencia palideció. Dijo que no sabía que era tan malo. El preescolar de Lucía anunció un día de la persona especial donde los niños podían invitar a cualquier adulto importante a venir a leer cuentos a la clase. Lucía no dudó. Eligió a Carolina. Mi abuela despejó toda su agenda y se presentó en el preescolar con su cardigan favorito y sus gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Trajo 3 de los libros favoritos de Lucía y se acomodó en la silla de lectura como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Me quedé en la puerta mirando a Carolina leer a la clase con Lucía sentada justo a sus pies mirándola. Los otros niños también estaban cautivados. Carolina hacía todas las voces y hacía que las historias cobraran vida. Después de la lectura, Lucía le dio a Carolina un recorrido por el aula mostrándole todo el arte y la cocina de juguete y el rincón de libros. Carolina elogió todo lo que Lucía le mostró. En el camino a casa, Lucía no dejaba de hablar de lo genial que era la abuela Carolina, la mejor lectora del mundo entero. Sentí esta abrumadora gratitud de que Lucía tuviera abuelas que realmente se presentaban por ella, que la celebraban, que la hacían sentir valorada solo por ser ella misma. 5 meses después de tener a Rosa, me desperté una mañana y me di cuenta de que me sentía como yo misma de nuevo. La niebla posparto se había disipado por completo. Mi cuerpo se sentía fuerte. Rosa ahora se reía a carcajadas y alcanzaba juguetes con sus manitas regordetas. Lucía estaba aprendiendo sus letras en el preescolar y regresaba a casa cantando la canción del abecedario. Javier y yo habíamos encontrado nuestro ritmo como familia de 4. Habíamos descubierto las horas de acostarse y las horas de comer y cómo sacar a todos por la puerta por la mañana. La ausencia de Elena había creado este espacio en nuestras vidas. Espacio para que crecieran relaciones más saludables. Espacio para que respiráramos sin preocuparnos constantemente por su próxima crítica o demanda. Éramos realmente más felices sin su drama. La casa se sentía más ligera. Los días se sentían más fáciles. Nadie estaba esperando que cayera el otro zapato o caminando de puntillas. Habíamos construido algo bueno aquí. Algo que Elena no podía tocar ni arruinar. Sebastián lo hizo oficial y firmó un contrato de arrendamiento en un apartamento al otro lado de la ciudad. Llamó a Javier para informarle que se había mudado por completo. La separación de Elena era real ahora, no solo temporal o de prueba. Sebastián comenzó a venir todos los domingos por la tarde. Llegaba con pequeños regalos para las niñas, libros para Lucía, juguetes suaves para Rosa. Se sentaba en el suelo y jugaba con Lucía mientras yo alimentaba a Rosa. Sostenía a Rosa y hacía muecas tontas hasta que ella se reía. Le dijo a Javier un domingo que se arrepentía de no haberse enfrentado a Elena antes, que había desperdiciado meses tratando de mantener la paz en lugar de proteger a sus nietas. Pero ahora estaba decidido a ser el abuelo que nuestras niñas merecían.
Lucía comenzó a llamarlo abuelo Sebastián y a preguntar cuándo vendría de visita a continuación. Verlo construir relaciones reales con ambas niñas me hizo desear que hubiera hecho esto antes. Pero estaba agradecida de que lo estuviera haciendo ahora. Luego, Elena hizo un último intento para acercarse a nosotros. Llegó una carta por correo con su dirección de remitente. Dentro había una nota larga sobre cómo le habían diagnosticado una condición de salud grave. Dijo que los médicos no estaban seguros de cuánto tiempo le quedaba. Quería reconciliarse con Javier antes de que fuera demasiado tarde. Quería conocer a sus nietas mientras aún pudiera. La carta estaba llena de lenguaje emocional sobre arrepentimientos y segundas oportunidades y no querer morir separada de su único hijo. Javier la leyó 2 veces y luego llamó inmediatamente a Sebastián. Le preguntó a su padre directamente si Elena estaba enferma. Sebastián suspiró profundamente y dijo que no. No había ningún diagnóstico. Elena estaba perfectamente sana. Había inventado todo con la esperanza de que la culpa obligara a Javier a contactarla. La mano de Javier temblaba cuando colgó el teléfono. Me miró con esta mezcla de enojo y dolor y dijo que no podía creer que su madre mintiera sobre algo así, que fingiría una enfermedad terminal solo para manipularlo. Javier se sentó esa noche después de que las niñas se durmieron y le escribió a Elena una carta final. Escribió durante más de 1 hora. Cuando terminó, me la leyó en voz alta. Había expuesto todo: sus mentiras, su manipulación, su rechazo a sus hijas. Escribió que ella había destruido su relación más allá de cualquier reparación posible, que sus acciones le habían mostrado exactamente quién era ella. Le dijo que si alguna vez cambiaba genuinamente y obtenía ayuda profesional, consideraría el contacto supervisado con las niñas. Pero hasta entonces, necesitaba dejarnos a todos en paz. Dijo que cualquier intento futuro de contactarnos sería ignorado. Envió la carta por correo a la mañana siguiente. Nunca volvimos a saber de Elena, pero Javier dijo que escribir esa carta se sintió como cerrar una puerta que necesitaba ser cerrada. Establecer un límite que debería haberse establecido hace meses. La boda de Ana ocurrió 6 meses después del nacimiento de Rosa y fue perfecta. La ceremonia fue al aire libre en un viñedo con luces de guirnalda y flores por todas partes. Lucía fue la niña de las flores con un vestido blanco con una banda rosa. Se tomó su trabajo muy en serio caminando por el pasillo tirando pétalos. Rosa durmió durante toda la ceremonia en mis brazos envuelta en una manta suave. Los votos fueron hermosos. Ana y su esposo escribieron los suyos y hablaron sobre construir un matrimonio basado en el respeto y la igualdad, sobre criar a cualquier futuro hijo para que conozca su valor independientemente del género. Varios parientes me miraron durante esa parte sabiendo exactamente a qué se refería Ana. La recepción fue en una carpa grande con pista de baile y una banda en vivo. Todo el mundo parecía más relajado de lo habitual en los eventos familiares. La tía de Javier mencionó lo agradable que era no tener que preocuparse de que Elena causara una escena. Su primo dijo que todo el ambiente se sentía más ligero sin su presencia. La gente realmente se divirtió en lugar de manejar el estado de ánimo de Elena. En la recepción, Carolina se puso de pie para dar un discurso. Habló sobre la fuerza de las mujeres de nuestra familia, sobre cómo había criado a 3 hijas que crecieron para criar a sus propias hijas, sobre cómo cada generación se había esforzado para asegurarse de que la siguiente conociera su valor. Habló sobre mujeres que habían roto barreras y desafiado las expectativas, sobre madres que habían enseñado a sus hijas a estar orgullosas de quienes eran. Nunca mencionó a Elena por su nombre, pero todos en esa carpa sabían exactamente de quién estaba hablando. Carolina me miró directamente mientras hablaba, luego a Lucía, que estaba bailando con Javier, luego a Rosa, durmiendo en los brazos de Ana. Levantó su copa y dijo que estaba orgullosa de cada mujer de esta familia, orgullosa de las madres que criaban hijas para que fueran fuertes y seguras, orgullosa de las abuelas que se presentaban y celebraban a sus nietas. Toda la carpa estalló en aplausos. Varias personas se estaban secando los ojos. Javier me apretó la mano debajo de la mesa. Ana estaba radiante, y sentí esta sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande que solo mi pequeña familia. Todos estábamos conectados por esta determinación de levantarnos unos a otros, de asegurarnos de que ninguna niña de nuestra familia volviera a cuestionar su valor. 7 meses después del nacimiento de Rosa, Sebastián vino para su visita dominical habitual, y Lucía corrió directamente hacia él con los brazos en alto. Él la levantó en un abrazo y ella presionó su rostro contra su hombro. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando la escuché decirlo. Su vocecita se escuchó por toda la casa. Ella le dijo a Sebastián que estaba feliz de que él visitara ahora porque a él sí le gustaban las niñas. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas y me miró por encima de la cabeza de Lucía. La sentó suavemente y le dijo que amaba mucho a las niñas, especialmente a sus 2 nietas. Lucía sonrió y agarró su mano para mostrarle el dibujo que había hecho. Me quedé allí sosteniendo un paño de cocina sintiendo esta mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud de que Sebastián se presentara constantemente, que Lucía notara y valorara su presencia. Tristeza de que ya hubiera aprendido a los 3 años a reconocer quién realmente la quería cerca. Había procesado la ausencia de Elena y la presencia de Sebastián y había sacado sus propias conclusiones sobre quién merecía su afecto. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Javier y yo nos sentamos en el sofá con copas de vino. Habíamos estado hablando de expandir nuestra familia.
No porque quisiéramos un niño, no para demostrarle nada a Elena, sino porque genuinamente amábamos ser padres y queríamos más hijos. Javier dijo que había estado pensando en ello durante semanas y quería asegurarse de que yo estuviera lista después de todo lo de su madre. Le dije que estaba lista, que quería que nuestras hijas tuvieran más hermanos y éramos bendecidos con ellos. Hablamos de los tiempos, de esperar hasta que Rosa fuera un poco mayor, tal vez intentarlo en 1 año o 2. Javier mencionó a Elena y lo detuve. Dije que si ella alguna vez preguntaba sobre nuestra planificación familiar, lo cual probablemente haría si se enteraba a través de la vid familiar, le diríamos que no era asunto suyo. Ella había renunciado al derecho de saber nada sobre nuestras decisiones cuando se fue de esa fiesta de baby shower. Javier estuvo de acuerdo y dijo que se sentía más ligero sabiendo que estábamos tomando esta decisión por nosotros mismos, no en reacción a las demandas de su madre. El domingo siguiente, Sebastián vino de nuevo y trajo víveres para nosotros, mientras Javier cocinaba en la parrilla afuera con las niñas jugando en el patio. Sebastián y yo hablamos en la cocina. Mencionó que Elena había comenzado a ir a una iglesia diferente. Pregunté por qué y dijo que demasiada gente en su antigua iglesia había cuestionado cómo nos trataba. Aparentemente, varios miembros le habían preguntado directamente sobre el incidente de la fiesta y ella no podía manejar el juicio. Sebastián dijo que le estaba contando a la gente en la nueva iglesia una historia completamente diferente donde ella era la parte agraviada, donde le habíamos quitado a sus nietos sin motivo alguno. Parecía cansado cuando lo dijo. Me dijo que había dejado de intentar corregir su narrativa porque era inútil. Ella había reescrito la historia en su mente y ninguna cantidad de hechos la cambiaría. Le agradecí por ser honesto con nosotros y por presentarse por las niñas. Dijo que fue la decisión más fácil que había tomado. Esa noche, acuné a Rosa para que se durmiera en el cuarto de la bebé mientras Javier leía a Lucía en su habitación. Podía escuchar su voz a través de la pared haciendo diferentes voces de personajes que hacían reír a Lucía. La respiración de Rosa se ralentizó y su pequeño puño se soltó de mi camisa. La miré su carita perfecta y luego hacia la puerta, donde pude ver a Javier y Lucía acurrucados juntos con su libro favorito. Habíamos construido exactamente la familia que queríamos. El rechazo de Elena había dolido profundamente. Había dejado cicatrices que probablemente no sanarían por completo, pero también nos había liberado de sus expectativas tóxicas. Mis hijas crecerían sabiendo que eran valoradas por quienes eran, no por el género con el que nacieron. Nunca cuestionarían si eran reales o suficientes. Habíamos elegido el amor sobre el legado y nuestra familia era más fuerte por ello.